Quiero comenzar con una pregunta muy importante. ¿Qué pasaría si alguien quiere plantar una iglesia pero no respeta los procesos? Muchas veces tiene pasión, tiene ganas, incluso tiene un llamado, pero no tiene claridad de fases. Y cuando no hay proceso, la obra puede arrancar rápido, pero también puede debilitarse rápido. Por eso, entender las fases de la plantación de una iglesia es tan importante, porque una iglesia sana no se construye solo con emoción. Se construye con llamado, con visión, con discipulado, con estructura, con lanzamiento y con multiplicación. En esta clase quiero darte un panorama sencillo pero muy importante de 5 fases clave para plantar una iglesia dinámica y saludable. Y algo importante que debes recordar desde el inicio es esto. Las primeras fases suceden antes del lanzamiento público y eso significa que lo más importante no siempre es lo que la gente ve, sino lo que se construye antes de que la iglesia salga a la luz. 1. La fase de preparación. La primera fase es la fase de preparación y esta fase tiene que ver con el llamado, la visión y la preparación personal y espiritual del plantador. Aquí no se trata primero de pensar en un lugar, en un logo o en una fecha de lanzamiento. Aquí se trata de preguntarte, ¿realmente tengo un llamado claro de Dios para esto? ¿Tengo una visión inspirada por el Espíritu Santo? ¿Estoy cultivando disciplinas espirituales saludables? ¿Estoy siendo discipulado, guiado y acompañado por un pastor o mentor piadoso? Esta etapa es clave porque nadie puede sostener una iglesia sana si primero no está siendo trabajado por Dios en su interior. Antes de formar una congregación, Dios quiere formar al líder. Antes de edificar una comunidad, Dios quiere afirmar el corazón del plantador. En otras palabras, la plantación de una iglesia no empieza en una plataforma, empieza en la vida espiritual del líder. 2. La fase de formación del equipo. La segunda fase es la fase de formación del equipo, también llamada la fase del discipulado. Aquí empezamos a dar los primeros pasos concretos para plantar una iglesia saludable. ¿Y qué ocurre en esta etapa? Aquí identificas y discipulas a las personas que se convertirán en tus líderes base, en tu equipo núcleo, en esos hombres y mujeres que no solo caminarán contigo, sino que también ayudarán a pastorear, servir, liderar y multiplicar la visión. Esta etapa es crucial porque aquí se forma la cultura y el ADN de la nueva iglesia. No solo estás reuniendo gente, estás formando discípulos, no solo estás levantando ayudantes, estás desarrollando futuros líderes. Y aquí hay una idea muy poderosa. Cuando esta etapa se hace bien, se construye una base muy fuerte para el futuro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el discipulado correcto forma personas que pasan de ser aprendices a convertirse en formadores de otros. Eso significa que desde el inicio tienes que pensar así. 3. La fase de prelanzamiento. La tercera fase es la fase de prelanzamiento. Aquí ya no solo estás formando personas, ahora estás empoderando a tus líderes clave para que comiencen a desarrollar grupos de discipulado en casas y preparar el terreno para el lanzamiento público de la iglesia. Esta fase ya empieza a verse más organizacional y estratégica. Aquí entran elementos muy importantes como crear el gobierno de la iglesia, implementar políticas y procedimientos saludables, desarrollar un presupuesto de lanzamiento y nombrar líderes y organizar equipos. En pocas palabras, aquí la visión empieza a tomar estructura, porque una iglesia no solo necesita fuego espiritual, también necesita orden, claridad y sistemas sanos. Muchos ministerios tienen pasión, pero carecen de organización. Y cuando eso pasa, tarde o temprano vienen problemas innecesarios. Por eso esta fase es tan importante, porque prepara a la iglesia no solo para nacer, sino para nacer con salud. 4. La fase de lanzamiento. La cuarta fase es la fase de lanzamiento. Aquí hablamos ya del lanzamiento público de la iglesia. Es el momento en que la iglesia comienza a reunirse públicamente como congregación. En esta etapa hay varias tareas prácticas muy importantes. Encontrar un espacio de reunión donde los grupos de discipulado puedan congregarse para adorar semanalmente, diseñar el flujo del servicio, promover el lanzamiento y mantener el enfoque correcto para el crecimiento. Y aquí quiero subrayar algo clave. El objetivo del lanzamiento no es hacer ruido solamente. No se trata solo de que mucha gente llegue el primer día. Se trata de que la iglesia siga creciendo con un enfoque correcto, discipulado, evangelismo y misión. Porque una iglesia puede tener un buen lanzamiento y aún así perderse después si deja de enfocarse en hacer discípulos y en buscar a los perdidos.
entonces el lanzamiento no es la meta final. Es solo una etapa dentro de un proceso más grande. 5. La fase de multiplicación. Y finalmente llegamos a la quinta fase, la fase de multiplicación. Esta es una de las más hermosas y también una de las más maduras, porque aquí entendemos que una iglesia sana no solo crece, también se reproduce. Las iglesias saludables multiplican discípulos, multiplican líderes, multiplican ministerios y eventualmente multiplican nuevas obras. Y para que eso suceda de manera sana, necesitas buenos sistemas, buena cultura y un corazón generoso. Aquí el material menciona algo muy profundo. Algunas personas se quedarán contigo y otras se irán. Y en lugar de alarmarte cuando algunos quieran salir para comenzar otros ministerios, debes aprender a ver eso como parte del ciclo de madurez espiritual. Si tú puedes ver el destino de tus hijos e hijas espirituales antes de que ellos mismos lo vean, entonces podrás soltarlos de una manera sana, honorable y agradable delante de Dios. Eso es liderazgo maduro. Eso es tener corazón de reino. En esta etapa levantas Timoteos, liberas Pablos y ves cómo el reino de Dios se expande a través de tu ministerio. Y eso cambia totalmente la perspectiva, porque entonces entiendes que plantar una iglesia no se trata de construir algo para retener a todos, sino de levantar una obra que forme personas y las envíe para la gloria de Dios. Conclusión. Entonces, si lo resumimos, las 5 fases son estas. Primero, preparación. Segundo, formación del equipo. Tercero, prelanzamiento. Cuarto, lanzamiento. Y quinto, multiplicación. Y cada una de estas fases importa. No puedes brincar procesos sin pagar un precio. No puedes querer fruto duradero sin una base saludable. No puedes anhelar multiplicación si antes no hubo discipulado. Por eso, si Dios te está llamando a plantar una iglesia, no solo pienses en comenzar algo, piensa en construirlo bien, piensa en honrar cada fase. Piensa en levantar una iglesia con llamado, con cultura, con estructura, con enfoque y con visión de reino. Porque al final, plantar una iglesia no es solo abrir una congregación, es participar en el diseño de Dios para formar discípulos, levantar líderes y extender su reino de manera saludable y multiplicadora. Hemos terminado la introducción a las fases para la fundación de iglesias. Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase.